Hola amigos, bienvenidos a Dios de Comics. Aquí les traigo Black Cat número 6, con guión de Willow Wilson y arte de Andrés Genolet. Espero que les guste. La historia comienza de noche. Felicia despierta con una sensación difícil de explicar, como si su vida se hubiera vuelto ajena. Se incorpora en la cama y observa a la mujer que duerme a su lado. Pide que no la juzguen. Después de una semana pesada, solo necesitaba desconectarse un momento. De pronto, un escalofrío la recorre. Intenta convencerse de que es ansiedad, pero enseguida nota a varios seres inmortales observándola desde el borde de la cama. Asustada, se cubre con la sábana y exige saber quiénes son. Ellos se presentan como los Most Pristine Magistrates de la Court of Accretions, los más prístinos magistrados de la Corte de las Acreciones, y le informan que está retrasada. Felicia pregunta a qué se refieren. Los vampiros le explican que tiene una audiencia en la corte y que fue notificada. Al recordar su conflicto con el barón Alexander, comprende que olvidó el juicio. La mujer que estaba con ella despierta, y Felicia le dice, con total naturalidad, que hay 3 vampiros en la habitación, y que explicarlo solo haría todo más absurdo. Al verlos, Chandra entra en pánico y grita aterrada. Mientras ambas se cubren con las sábanas, Felicia señala que presentarse así, en plena noche y en casa ajena, es una forma clara de intimidación. Se niega a presentarse ante su corte de los acrílicos, o como se llame, sin una representación legal adecuada. Uno de los vampiros duda de que pueda conseguir un abogado a esas horas, pero Felicia asegura que conoce a alguien. Luego se despide de Chandra, le agradece la noche y se disculpa por el drama, prometiéndole que esos idiotas no volverán a molestarla. Los vampiros se esfuman, hartos de la situación, y le dicen que la esperan en 1 hora, y que la dirección estaba en la notificación original. Nos movemos a Hell's Kitchen, media hora más tarde. Felicia avanza molesta, pensando que odia que la apuren, y que la justicia nunca respeta horarios. Se detiene en un callejón y llama para ver si hay alguien. Un bandido se lanza hacia ella, pero un bastón lo golpea por detrás y lo derriba. El bandido intenta levantarse, pero Black Cat lo inmoviliza con el pie y le advierte que no se mueva mientras le hace unas preguntas. Describe al hombre que lo persigue. Alguien con cuernos, sonrisa confiada y una actitud burlona que esconde algo más oscuro. Desde las sombras, una voz responde con sorpresa, preguntando si realmente da esa impresión. Felicia replica que quizás sí, visto desde fuera. Daredevil aparece y comenta que no suele cruzarse 2 veces con un gato negro en tan poco tiempo. Felicia aclara que no lo busca por amistad, sino por un asunto legal. Él no se sorprende, sabe que ella siempre está en problemas. Felicia pregunta por el abogado que no hace preguntas, Matt Murdock. Daredevil la corrige y le aclara que ya no ejerce, pero ella insiste y le explica que un vampiro la está demandando en un juicio amañado. Daredevil le dice que Matt no puede dejar todo por ella, pero el bandido en el suelo le suplica que haga lo que ella quiera, porque la bota está agravando su problema de espalda. Nos movemos a Grand Central Station. Felicia cuenta que Daredevil le consiguió una cita con su nuevo abogado. Intentó recordar la dirección escrita en el pergamino del barón Alexander, pero solo era un caos de cuevas luminosas y túneles de oscuridad. Le dice a Matt que cree que se perdieron. Matt espera que no, porque no piensa volver sobre sus pasos y arruinar sus zapatos caros. Felicia se pregunta si todo es una trampa. Matt responde que siempre lo es. Ella admite que incluso sus poderes se sienten así, fruto de un deseo desesperado por escapar de Tombstone. Cuando ya cree que no encontrarán la entrada, Matt señala una pequeña puerta metálica, algo que Felicia no entiende cómo pudo detectar siendo ciego. Matt explica que la puerta es evidente por la corriente de aire caliente que sale por debajo. Felicia lo llama presumido. Matt golpea la puerta y le pide que lo deje hablar, asegurando que, como su consejero, quiere que sepan que está bien representada. Desde el otro lado, una voz solemne responde, preguntando quién se atreve a llamar a la puerta de la justicia. Una criatura de aspecto demoníaco abre la puerta y advierte que nadie puede entrar sin una convocatoria directa de los magistrados prístinos, bajo pena de muerte. Matt duda y sugiere que Felicia hable. Ella se presenta, explica que está allí por la demanda y señala que el hombre que la acompaña es su abogado. Tras escucharlos, el guardián les permite el ingreso y les recuerda que deben respetar las reglas. Dentro, avanzan por un largo pasillo iluminado por velas. La criatura añade una regla más. Jamás deben hablar de lo que vean esa noche, o morirán. Matt le pide que controle su expresión para no delatar lo que piensa, y ella se sorprende de que pueda notarlo.
Él le explica que lo percibe por su voz y le advierte que se prepare, porque escucha a mucha gente más adelante. Al final del túnel, ambos entran en la sala de la corte y se encuentran con los 3 magistrados vampiros, rodeados por una multitud compuesta por todos los extras de las películas baratas de vampiros que hayamos visto. La desventaja numérica es evidente. Alexander se queja por la tardanza, pero Matt responde que Felicia no recibió una notificación adecuada y no pudo conseguir asesoría legal a tiempo, así que el retraso es responsabilidad de la corte. Se presenta como su abogado y afirma que nunca se le leyeron cargos ni derechos, por lo que el juicio no debería realizarse. Los magistrados lo niegan y aseguran que Black Cat fue debidamente informada. Matt le pregunta a Felicia si recibió una notificación escrita, y ella admite que quizás sí. Matt se toma la cabeza y le aconseja no ignorar nunca un aviso legal. Felicia le pregunta si no se le ocurre nada mejor, recordándole que se supone que es su abogado. Matt admite que empieza a arrepentirse de haber aceptado. Entonces ella le pide que al menos sea su amigo, y señala que están rodeados de inmortales arrogantes a los que deben convencer. La corte cede la palabra a Alexander, quien la acusa de haber arruinado operaciones legítimas que le costaron millones y pusieron su vida en riesgo. Felicia responde con sarcasmo, diciendo que habría sido mejor contratar una mudanza que a un grupo de mafiosos. Alexander la acusa de entrometerse y de ser una ladrona que solo defiende sus propios intereses. Felicia afirma que intentaba hacer lo correcto, pero él le recuerda sus siglos de experiencia y asegura conocer mejor que nadie cómo funciona el mundo. La discusión se intensifica hasta que Matt interviene y la corta. Propone buscar un punto medio y explica a los magistrados que Felicia desconocía las verdaderas intenciones de Alexander y su relación con los criminales, y que su objetivo era frenar un delito, no sabotear negocios. Advierte que insistir en culparla podría provocar una contrademanda. La magistrada reconoce que la defensa fue sólida, pero otro juez deja claro que el fallo ya está decidido. La corte sentencia que Felicia debe pagar una suma descomunal de inmediato o morir. Matt reacciona frustrado y Felicia estalla, reclamando que no hubo un juicio real. Alexander se burla y revela que controla a los magistrados gracias a décadas de sobornos, exigiendo el pago en ese mismo instante. Felicia lo enfrenta, acusándolo de desperdiciar la inmortalidad en corrupción, pero él responde que en el mundo humano la justicia tampoco existe y que el poder siempre se decide entre ricos. Si aprecias mi trabajo, regala un me gusta, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Daniel Martínez EO5FX. Felicia guarda silencio y admite, con amargura, que Alexander tiene razón. Decide cambiar de táctica y pide hablar en privado con su consejero. A solas, Matt reconoce que quizá no pueda salvarla, pero Felicia asegura que tiene un plan. Cuando él pregunta si es mejor que el anterior, ella aclara que no cuenta con poderes espectaculares para resolverlo todo rápido y que deberán arreglárselas con lo que tienen. De pronto, el techo y las paredes comienzan a agrietarse. Felicia reflexiona que la suerte nunca actúa de forma predecible y que solo queda esperar. Alexander exige una explicación, pero Felicia se hace la inocente y sugiere que el problema no es suyo, sino de alguien que acumula dinero y poder sin preocuparse por el mantenimiento del lugar. Los magistrados entran en pánico al notar el ataque desde lo alto y ordenan que la detengan. Felicia le pregunta a Matt si heredó las habilidades de su padre, Jack Murdock, y él lo confirma. Felicia se reparte el combate con Matt, ella desde arriba, él desde abajo. Mientras luchan contra los vampiros, Matt pregunta cuál es el plan, y Felicia responde que solo deben resistir, porque la suerte actúa cuando quiere. Un vampiro se lanza desde lo alto, falla, y el impacto extiende las grietas por toda la sala. El techo cede, y el agua irrumpe con violencia tras el colapso de una pared. Felicia piensa que la suerte es así. Incluso cuando ayuda, no evita el desastre. Ella y Matt huyen a toda velocidad mientras la avalancha los persigue. Felicia le exige que corra más rápido, mientras Matt se queja de que sus zapatos se van a echar a perder. Minutos después, ambos salen empapados pero con vida. Felicia se pregunta si la suerte es realmente su poder. Felicia bromea con que cree haberse tragado la corbata de alguien, y Matt evita decir qué cree él que se tragó. Mientras escurre uno de sus zapatos, Matt resume todo como un desastre y le advierte que le enviará una factura por su tiempo y por el calzado arruinado. Felicia responde que pensaba que los abogados solo cobraban si ganaban, pero Matt aclara que él no es de ese tipo. Antes de separarse, reflexiona que no se puede arruinar la suerte de otros sin arruinar la propia. Felicia le quita dramatismo, lo invita a tomar café
y concluye, para sí misma, que lo importante de la suerte siempre es lo que uno decide hacer con ella. Y mientras los vemos retirarse juntos, se nos cuenta que en el próximo número veremos simbiosis. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.